Hermanos amados, buenas tardes o buenas noches o buenos días, cualquiera sea la hora en que usted está comenzando con este video juntamente con nosotros. Así es que Dios les bendiga. A su servidor, Pastor Guillermo Esquivel, de la iglesia Southland Christian Center, acá en esta preciosa ciudad de Melbourne, en el estado de Victoria, en Australia. Así es que nuestros cariños y bendiciones donde quiera que usted se encuentre. Vamos a entrar en detalle este día miércoles 6 de julio de este año 2022, que va avanzando a pasos agigantados. Pareciera que el reloj como que está desequilibrado y va más acelerado de lo normal. Así es que entramos entonces en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6, y hoy día vamos a tomar como punto de referencia al tema que nos corresponde hoy día, el versículo 24. Así que dice el Señor en su santa palabra. Aquí vemos a Cristo Jesús hablando en ese precioso sermón que entregaría, como lo conocemos, el Sermón del Monte. Y dice, Mateo 6, 24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podéis servir a Dios y al dinero. No podéis servir a Dios. La palabra griega es mamón, como lo tenemos transliterado a nosotros, que era una deidad pagana en aquellos tiempos. Dios y las riquezas. Y ese es el estudio de hoy día, Dios y las riquezas. ¿Qué tiene que ver con nosotros todo esto? Lógicamente, hablar de dinero, hablar de riquezas, hablar de posesiones, es hablar de aquello que nosotros necesitamos continuamente para el desarrollo de nuestra vida. Sin embargo, si usted notó, o podemos notar, usted y yo juntos, en que en este versículo el Señor no está dando ninguna sugerencia, no está diciendo, miren muchachos, ustedes escojan si me sirven a mí, les sirven a las riquezas o a los dos a la vez. El Señor no está dando ninguna sugerencia, no está haciendo ningún comentario, sino que está prácticamente diciéndonos a nosotros una realidad que nos lleva a nosotros a optar por una cosa o por la otra. El Señor dice, es Dios o las riquezas. No pueden servir a dos señores a la vez. No se puede servir a dos señores. En primer lugar, debemos de hacer énfasis una vez más a lo que es el dinero. En sí, el dinero no es pecado. Alguien dijo de que el dinero es un tropiezo. Si se vuelve tropiezo, es mejor frenarnos. Sin embargo, todos absolutamente necesitamos dinero para el desarrollo de nuestra vida, y para obtener ese dinero es necesario de que nosotros tengamos que trabajar para poder ganarnos ese dinero de una forma honesta y justa, o si no, invertir en negocios. Hay quienes tienen una facilidad propia, traen algo innato de que los negocios los manejan así, de la nada arman algo y hacen su dinero, su ingreso para poder desarrollar su propia vida y la de sus familias. Dice la Escritura, en el Nuevo Testamento, el apóstol San Pablo escribía a la iglesia que estaba en la ciudad de Tesalónica y decía, capítulo 4, Primera Tesalonicenses 4, versículos 11 y 12, y que procuréis, dice Pablo, tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que les hemos enseñado, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Es decir, la palabra de Dios nos recomienda, nos aconseja, nos manda a que nosotros tengamos que obtener el dinero de una forma honrada, para no tener que andar
dando mal testimonio para con los de afuera. Qué triste es darse cuenta o enterarnos de que hay hermanos que tienen la costumbre de pedir dinero prestado y no lo pagan. Y lo único que dicen, yo no te lo pago porque simplemente yo soy hijo de Dios y tú siendo hijo de Dios, entonces estás en tu deber de olvidarte lo que te debo. Y yo seguir mi vida y le vuelvo a prestar a aquel todavía no le he pedido nada, pero le voy a pedir. Aquella hermana sí también le tengo que decir, ella tiene mucho dinero, así que voy a ir donde ella me preste una buena cantidad de plata, que al fin y al cabo yo no pago porque soy hijo de Dios. Es un mal testimonio que nosotros mismos damos a conocer para con la gente de afuera. Si es cierto, podemos perdonar las faltas, pero la Escritura dice también que no tenemos que deberle nada a nadie. No debáis a nadie nada. Si no, dice la Escritura, amaros los unos a los otros, amémonos unos a otros. Si yo amo a mi hermano, aquel que con mucho sacrificio hizo su dinerito trabajando duramente, honradamente, y después vengo yo y le quito un 5% de su ingreso, se lo pido prestado, me lo da, y después yo digo, no, hay que te lo pague Dios. No, tenemos que arreglar las cosas entre nosotros mismos. En las Escrituras, volviendo al punto del dinero, que si es malo, que si es bueno, que si es del diablo, que si es de Dios, que es para los cristianos, no es para los cristianos. Nosotros en las Escrituras podemos encontrar muchos ejemplos donde encontramos que gente de fe, gente de Dios, gente del pueblo de Dios, llegó a ser una gente muy, pero muy rica. Por ejemplo, en el libro de Génesis, capítulo 13, versículo 2, dice la Escritura, y Abraham, escuche, dice, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Abraham no era alguien que andaba allí y hoy cómo le voy a hacer para comprar lo de la comida del día. Era un hombre riquísimo en ganado. Es decir, tenemos hambre, agárrenme un animalito, me lo matan y lo vamos a comer. Aquí vamos a celebrar todo. Oro tengo bastante, plata tengo bastante. Cuando dice de que era riquísimo, es que no era simplemente rico, sino que era riquísimo, tenía mucha riqueza. En el libro de Ruth, capítulo 2, versículo 1, dice, tenía Noemí. Esta Noemí fue una judía que con su esposo y sus 2 hijos partieron de su tierra porque la situación allí no estaba muy bien. Se fueron a otro lugar, a Moab, y estando ahí, se murió el esposo, se murieron los 2 hijos, pero los hijos antes de morir se casaron. Entonces esta Noemí quedó con sus 2 nueras. Y dice de que tenía Noemí, después usted puede ver el relato histórico en la palabra de Dios en el libro de Ruth, que ella decide volver y junto con ella regresa Ruth, una de sus 2 nueras. Y dice que cuando llegaron, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Este Booz era un hombre muy rico, cosa que cuando Noemí llegó con su nuera Ruth, la mandó a trabajar, no a trabajar, sino que la mandó a recoger algunas espigas para hacer algún pancito y comer. Este Booz era un hombre rico. Primer libro de Reyes, capítulo 10, versículo 23, tercer ejemplo de que en las Escrituras encontramos gente rica. No quiere decir que ser rico es ser malo, que ser rico es ser hijo del diablo. No. Y lo digo así entrecortadito, hijo al diablo, hijos del diablo. Hay quienes dicen, no, los ricos son malos, los ricos no entrarán al reino de los cielos, los ricos le sirven a Satanás, los ricos no son buenos, son buenos para estafar gente, pero no son buenos para el reino de Dios. La Escritura nos habla de gente que tenía mucha riqueza. Si nosotros hablamos del padre Abraham, hablamos precisamente del padre de la fe, el primer patriarca del pueblo de Israel,
Porque de Abraham vino Isaac, de Isaac Jacob, de Jacob las 12 tribus, y se conformó el gran pueblo de Israel, de donde vino, de una de esas tribus, vino Cristo nuestro Señor y Salvador. Pero él era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y en primer libro de Reyes, capítulo 10, versículo 23 dice: así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y sabiduría. Usted podría pensar en alguien en nuestros días que sea de los más ricos del mundo. Usted rápidamente podría decir, bueno, seguramente la reina de Inglaterra, una de las mujeres más ricas. Usted podría pensar en cualquier otra persona o recordarse. Pero le digo, en las Escrituras encontramos gente muy rica y que eran parte del pueblo de Dios. En sí, lo que Dios está diciendo respecto a este versículo con el que iniciamos, donde dice: ninguno puede servir a los señores, o sirve a Dios o sirve a las riquezas, pero no se puede servir a los dos al mismo tiempo, porque son considerados como que fueran señores, como que fueran los que están gobernando esas mentes, esos corazones, esos espíritus. Es decir, a nosotros mismos, o somos gobernados por Dios y lo tomamos a Él como nuestro Señor, o si a las riquezas les consideramos como nuestro Señor. Ahora, lo que el Señor en sí nos está diciendo es que debemos de cuidarnos del dinero, de la riqueza, de las posesiones, de los bienes que tenemos, que eso no se vaya a volver nuestro Señor, a quien nosotros tengamos que servirle y darle cuenta. El Señor lo que está diciendo: no, escojan ustedes, muchachos, muchachas, pongan mucha atención, no se concentren en el dinero. Primeramente Dios, por eso dice que debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y el dinerito y las otras cosas vienen por añadidura, para que nosotros no tengamos que estarle prestando servicio alguno, ni al dinero, ni a la riqueza, ni a las posiciones, ni al Dios del dinero, que es Mamón. En este caso, tenemos que considerar que necesitamos y debemos tener solamente un solo Señor, porque no podemos tener nuestros tesoros a la vez en la tierra y en el cielo. O los tenemos en el cielo o en la tierra, pero no se puede tener tesoros en el cielo y en la tierra. Estuve haciendo mención de esto en estudio anterior. Además, no podemos tener nuestros cuerpos en la luz y a la misma vez en las tinieblas. O nuestro cuerpo está en luz o está en tinieblas. A veces en los lugares de adoración, como decimos en la iglesia, ¿no? Aunque la iglesia somos nosotros los hijos del reino, los hijos de Dios, pero cuando nos juntamos ahí, pareciera de que todos estamos caminando en la luz. Pero en la realidad de las cosas, muchos de los que vamos a esos centros de adoración, hay quienes están más en tinieblas y en luz la llegan a vislumbrar de lejos el día domingo. No podemos estar en oscuridad y en luz. Por esa razón el Señor dijo: no pueden servir a dos señores. Cuando el Señor decía señores en nuestras Biblias, en nuestro vocablo, señores, esa palabra señores viene de la palabra kurios, que es la palabra griega, y esa palabra griega quiere decir supremo en autoridad. Por eso, si nosotros decimos Dios es mi Señor, entonces Él es mi supremo Dios y que tiene total autoridad sobre mí. Por esa razón, nunca como hijos de Dios debemos de cuestionar al Señor y decirle: Señor, ¿por qué permitiste eso? ¿Por qué dejaste que sucedieran estas cosas? ¿A dónde has estado tú? Él tiene una autoridad total y absoluta, porque Él es nuestra suprema autoridad. O de otra forma, si no es Dios y son las riquezas, entonces a las riquezas tenemos que permitirles que hagan con nosotros lo que quieran, que nos roben el sueño, que nos desesperen,
que si tenemos, por ejemplo, si tenemos $100 y se nos perdió un centavo, ay Dios mío, el centavo se me perdió. Si tienes 199 dólares con 99 centavos, olvídese de aquel centavito que se le perdió. Pero cuando el dinero es nuestro Señor, entonces nos domina, nos controla, nos mueve y hace con nosotros como quiere. Por esa razón la palabra kurios quiere decir amo, quiere decir Señor. También se refiere a un propietario de esclavos. Aquí la idea no es precisamente del versículo que tenemos en mención, en el capítulo 6 de Mateo, con lo que hemos iniciado hoy día. La idea no es de un empleador, cuando dice kurios, sino que de alguien que puede tener, como que alguien puede tener 2 empleadores al mismo tiempo, 3 empleadores, y que desarrolla sus funciones en su primer trabajo, en su segundo y su tercer trabajo, y tiene contentos a los 3 empleadores. No, la idea aquí no es así. O es uno o es otro. No podéis servir a 2 señores, dijo el Señor Jesucristo. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Podemos tener más de un empleo. Yo recuerdo en mi primer empleo que tuve en una fábrica de autos, tenía mi tiempo normal, mi full time, como decimos acá, 8 horas, de 7 a 3:20, 7 de la mañana a 3:20, y de ahí salía corriendo ya para llegar a mi casa. Antes de llegar a mi casa me desviaba porque tenía mi segundo empleo. Hacía mis funciones en mi primer trabajo, que era el full time o a tiempo completo, y después mi segundo empleo, era un part time, también lo desarrollaba. Terminaba descansado, no, terminaba súper rendido, pero cumplía. Acá la idea no es eso, no es de terminar mis funciones de una manera satisfactoria. Aquí, mire, teniendo empleo lo podemos tener los que querramos. Hay quienes tienen 2 trabajos full time o a tiempo completo, hacen 16 horas de trabajo, aparte el tiempo que le lleva entre uno al otro, un tiempo extra, y de la casa al primer trabajo y del segundo trabajo a la casa más tiempo, lo que duermen es poco, pero están trabajando duro. Y esto no es solamente gente que no cree en Dios, gente creyente también. Cuando según son las necesidades, hay quienes se dedican a realizar más de un empleo a la vez y trabajan, y como decimos nosotros, la sudan bien. Terminan transpirados, terminan rendidos, pero cumplen. En este caso, no es de empleadores, voy a ser el empleado de Dios y después voy a ser el empleado del dinero. No. Aquí se está hablando de un señor, de un kurios, quien es suprema autoridad. O es uno o es otro. Amamos a este y menospreciamos al otro. Se trata simplemente de tener uno, el que tenga total control sobre nosotros. Para un esclavo no existe la condición de decir, no, yo voy a tener 2 amos. No, un esclavo está al servicio completo de su amo. ¿Se recuerda? Seguramente usted ha podido ver alguna película sobre los esclavos en Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cómo fue cuando los llevaron a ellos? La cosa era muy dura, era muy triste. Un esclavo sufre, especialmente con aquella clase de amos, que a los esclavos, por ser de origen africano, los consideraban como que eran animales. Decían, no, estos no son personas, estos son animales. Lo único que caminan en 2 patas y hablan, ¿verdad? Y piensan un poco, pero no dejan de ser animales. Por eso ni siquiera les podemos permitir que lean las Santas Escrituras, porque las Escrituras, la Biblia, es para nosotros, para los humanos, pero estos no, estos son animales. Y el maltrato era terrible. Ninguno de esos negritos, ningún esclavo podía decir, yo le voy a servir a 2 amos a la vez. No. Su amo era su amo. Si a su amo le placía prestárselo a algún amigo suyo, te lo voy a prestar por una semana, ve y le trabajas a él, como él quiera, es lo que vas a hacer.
y después de una semana te vas a tener que venir para acá porque tú eres mío. Y los grandes señores en aquellos tiempos tenían unos terrenos impresionantes que los habían llegado a quitar a los indios, por cierto. Llegaron de Inglaterra, se posesionaron de ahí ese territorio como en muchas partes, y después decían: tengo tantos cabezas de ganado, tantas hectáreas de tierra, tengo tantas casas y tengo tantos esclavos, tantos negros que esto. Y esos eran los esclavos, y los esclavos no podían decir nada, porque la suprema autoridad era su Señor. En este caso, el Señor está diciendo precisamente eso: o soy yo el supremo en autoridad sobre ti, o es el dinero. Pero no puede ser el dinero y yo a la vez, porque en este caso, cuando nosotros permitimos que el dinero sea una deidad, como la misma palabra griega lo implica, entonces nosotros estamos al servicio completo del dinero, de ese Dios. Por esa razón necesitamos enfatizar siempre, en todo momento, de que Dios es el que tiene la total autoridad sobre nosotros y que Él es nuestro Señor, y por lo tanto nosotros estamos a su disposición, estamos a su servicio, y simplemente Él es nuestra suprema autoridad. No solamente es difícil, sino que imposible tener que servir a dos señores y ser un esclavo total, ser fiel, ser obediente a los dos señores, es totalmente imposible. Mire, en el Nuevo Testamento, el mismo Señor Jesucristo, como Señor y Amo, se presenta de nosotros, sus hijos. En 1 Corintios capítulo 7, versículo 22, dice: porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, escuchen, porque aquel o tal persona, cualquier hombre o cualquier mujer, que en el Señor fue llamado cuando era esclavo, ahora libre es del Señor, o por el Señor ha sido libre o libertado. Literalmente nuestra versión dice: liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. O sea que Cristo nos trata mal, no, Él es un buen amo. Él es el mejor amo que puede existir, porque Dios es bueno. También el apóstol Pablo dice de que antes de ser salvos nosotros éramos esclavos del pecado, y el pecado era nuestro amo. Por ejemplo, Romanos, carta de Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículo 16 al 22, dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? A lo que nosotros estemos obedeciendo, somos esclavos de eso. ¿Ha escuchado usted que dicen algunas personas que yo estoy esclavo del alcohol, yo soy esclavo del tabaco? No, porque me domina. Cuando el alcohol dice: vamos, entrémosle a otra copa, y aunque no quiera, pero tengo que tomarla porque tengo que tomarla. O el tabaco, no importa qué tan pobre sea la persona o qué tan prosperada monetariamente sea, pero cuando el tabaco es el señor de la tal persona, aunque no quiera fumar, fuma. Se lo digo por experiencia. Yo fui esclavo del tabaco por 15 años, y aunque yo no quisiera fumar, yo siempre fumaba. Hay quienes dejan esos vicios de una forma fácil. A mí el Señor me libertó, yo no pude dejarlo. Como he dicho en otros estudios, he comentado parte de mi testimonio, que luché, hice una cosa y otra por dejar eso, pero nunca pude, hasta que el Señor me libertó. Entonces dice Pablo, de que somos esclavos de aquel a quien nosotros obedecemos, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Si nosotros somos esclavos para la obediencia,
entonces estamos rumbo a la justicia. Pero si nosotros somos esclavos del pecado, entonces nuestro fin es la muerte. Pero gracias a Dios, dice Pablo, versículo 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Versículo 18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, decía Pablo, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora presentemos nuestros miembros para servir, bendito sea el Señor, para santificación. Debemos de presentar entonces nuestros miembros para servir a la justicia. Versículo 20, porque cuando eran esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Antes éramos esclavos del pecado. Ahora somos esclavos del Señor. Somos servidores del Señor. Estamos al servicio de Dios. Lo que el Señor diga, nosotros tendríamos que decir, usted es el Señor. De lo que sí podemos estar seguros de que Dios jamás se equivoca. No es como en las Fuerzas Armadas. Cuando los oficiales dan la orden, llaman a algún soldado, quiero que vaya a tal y cual lugar y va a tener que hacer esto, esto y esto. ¿Entendió? El soldado le dice, sí, señor. Entonces vaya. Sus órdenes serán cumplidas a cabalidad, lo que sea. Recuerdo a aquel hermano muy querido por todos nosotros, hermano Francisco Guamaní del Perú. Estuvo acá con nosotros un buen tiempo. El Señor ya se lo llevó a su presencia. Él decía que cuando estuvo en el ejército, ellos respondían como soldados y decían, sus órdenes serán cumplidas. Y sin tener que cuestionar a la autoridad que le estaba hablando, simplemente hacían lo que se les decía que tenían que hacer. El problema muchas veces somos nosotros como hijos de Dios. Cuestionamos a Dios. Si el Señor nos pide algo, ¿y para qué? ¿Y por qué? ¿Y cómo se te ocurre esto? ¿Que acaso no ves mi condición? ¿Se te olvidó quién soy? Y le ponemos 1000 excusas al Señor. O sea que Él no es nuestra autoridad suprema. Por esa razón, no podemos afirmar que Cristo es nuestro Señor si nuestra lealtad es para algo o alguien más, incluyéndonos a nosotros mismos. Si mi lealtad es para el dinero, si mi lealtad es para mis posesiones, si yo considero a otras personas u otras cosas, o me considero a mí mismo, porque hay quienes su yo, su ego lo tienen en tan alta estima que al Señor lo dejan de un lado. No podemos simplemente decir Cristo es mi Señor si le servimos a algo más o a alguien más o aún a nosotros mismos. Y lo que conlleva a nosotros es lo siguiente, que cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios, pero no queremos obedecerla, entonces nosotros damos evidencia simplemente de que nuestra lealtad está en alguien más. Para conocer la voluntad de Dios, la conocemos en las Santas Escrituras. Y hay veces leemos una cosa, no, esta no es para mí. No, mejor buscamos otra cosita. O sea, si no hacemos la voluntad de Dios,
entonces estamos mal. El Señor dijo, si ustedes dicen que me aman, si me amáis, dijo el Señor, guardad mis mandamientos. Y a veces decimos con tanta facilidad, yo amo a Dios, pero lo que Él me pide yo no lo hago. Entonces nos contradecimos con nuestras palabras y nuestras acciones. No podemos servir a dos señores al mismo tiempo. Más de lo que no podemos caminar en dos direcciones contrarias a la vez. ¿Para dónde va usted, hermano? Así que me parece que usted me dijo que iba a ir al norte. Sí, pero yo voy al norte, pero a la vez voy para el sur. No se puede. O vamos para el norte o vamos para el sur. Este Dios Mamón, de lo que habla este versículo que tenemos en mención, es precisamente nuestra confianza, es la confianza o la riqueza personificada. Es la avaricia como una deidad a quien le rendimos tributo y siempre le agachamos la cabeza. Veamos algunas diferencias entre Dios y las riquezas, ya que el Señor dijo no pueden servir a Dios y a las riquezas. No se puede. Veamos algunas diferencias. Las órdenes entre Dios, nuestro Señor, la deidad suprema, el todopoderoso, el único e incomparable Dios, difieren mucho de este Dios Mamón que aquí se menciona en este versículo. Dios nos ordena a caminar por fe. La Escritura dice andar por fe, no por vista. Por otra parte, el Dios Mamón nos exige que andemos por vista. Y cuenta el dinero y lo vuelve a contar. Y parece que me equivoqué. Si ya lo contó 3 veces. No, pero tengo que contarlo otra vez. Y en 2 días vuelve a sacar el dinero y lo vuelve a contar. Y vive solo. Al menos que él solito se esté robando, ¿verdad? Pero lo vuelve a contar. Es decir, que ese dinero, esa posesión, es su Dios. Y le hace andar por vista y no por fe. Dios nos llama a ser humildes. En cambio, las riquezas empujan y nos llevan a ser orgullosos. Dios nos pide a poner nuestras mentes en las cosas de arriba. Y el Dios Mamón nos lleva a poner la mira en las cosas de abajo, de la tierra. Dios nos llama a amar la luz, pero el otro señor, esa deidad pagana llamado Mamón, nos llama a amar las tinieblas. Dios nos dice que miremos hacia las cosas invisibles y eternas. En cambio, Mamón, por su parte, nos dice que nosotros debemos de mirar siempre las cosas visibles y temporales y perecederas. Hay mucha diferencia entre Dios y las riquezas. La persona cuyo amo es Jesucristo, el creyente que dice Jesucristo es mi Señor, Jesucristo es mi Dios, entonces puede afirmar con toda facilidad, cuando come, cuando bebe, cuando hace cualquier o tiene cualquier otra cosa, puede decir, como dijo Pablo, 1 Corintios 10, versículo 31, si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. También podríamos considerar de que podemos decir así como David decía, Salmo 16, versículo 8 en su primera parte, que dice, a Jehová, a Dios he puesto siempre delante de mí. Pero hay veces que no, primero es el dinero, y cuando el dinero es primero, el dinero es su Señor. También puede decir como Pablo, Filipenses capítulo 3, versículo 17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Sean ejemplo de mí. Cuando nosotros tenemos al Señor como nuestro Señor, como nuestra única deidad, como la deidad suprema, por esa razón necesitamos siempre enfocar
en que no podemos servir a Dios y a las riquezas a la vez. Que Dios nos ayude, que Dios nos ilumine, que Dios nos inspire, que Dios nos motive para que tomemos la mejor decisión de servir a Dios y no servir a las riquezas, de concentrarnos en la luz y no en las tinieblas, de ir en pos de la vida eterna y no de la perdición eterna, de poner nuestra mira en las cosas de arriba, en las cosas invisibles, pero que son eternas, y no en las cosas perecederas, temporales, que nos llevarán a la muerte. Que Dios le ayude, le ilumine y le prospere tanto a usted como a su familia. Nosotros nos veremos la próxima semana para continuar este precioso estudio de Dios y las riquezas. Que Dios les bendiga y les prospere grandemente. Un abrazo y un beso en Cristo Jesús para cada uno de ustedes. Hasta luego.